ministro dijo: Dios no me llamó a llenar la iglesia, me llamó a llenar el cielo. Y cuando fuimos a uno de los retiros de pastores, nuestro apóstol hablaba de esto mismo, y él decía que la gente que Dios nos dio a pastorear, que es la gente por la cual tenemos que preocuparnos y entregar cuentas de ellos. Y me puse a pensar algo. Yo quiero agregarle un poquito más a esas dos palabras de dos ministros. Yo le quiero agregar algo, pastores. Cuando entremos a la eternidad, ¿será que si llevamos 1000 ovejas nos van a pagar más que porque llevemos 50? ¿Será que nos van a dar por cada oveja un poquito más? ¿Será que cada oveja tiene su poquito que llevar? No sé si me entiende la pregunta. Y la respuesta es no. Fíjese que si entregamos 50 ovejas, 100 ovejas, 20,000 ovejas, el pago va a ser el mismo. Amén. El pago es el mismo. Lo que tiene más grupo, hermano, de gente, de acuerdo a la parábola de los talentos, es más responsabilidad. Pero al final de la entrega, hermanos, del trabajo que se nos delegó, donde quiera que estemos, no nos enfoquemos en números. Y fue lo que el hermano apóstol decía. Y yo estoy de acuerdo con esa palabra. Lo que tenemos que preocuparnos es por la gente que Dios nos dio para entregar cuenta de ellos, y preocuparnos por entregar un grupo de gente, hermanos, al Señor que se nos delegó, y preocuparnos porque el evangelio se predique. Y a veces los pastores, hermanos, nos enfocamos mucho en números. Si crece en la iglesia nos alegramos, si baja el número nos ponemos tristes, y no debe de ser así. Porque el trabajo, hermano, lo tenemos que hacer con una oveja o con 20,000 ovejas. No sé si me explico, mis hermanos. Entonces, me ubicó mucho esa palabra. Y el día de hoy quiero hablar con usted acerca del pastorado, pero el pastorado no en la tierra, sino un ministerio a nivel... ¿cómo es la palabra, hermano? Se me borró ahorita el cassette. Eternidad. A nivel eternidad. Usted ahorita va a entender lo que le quiero marcar. Amén. Quiero que leamos Deuteronomio, si fuera tan amable de ponerse conmigo de pie por reverencia a la palabra. Dice la palabra, hermanos, del versículo 1 al 12. Dice la palabra: y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, a la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo daré a tu descendencia, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Versículo 5 de Deuteronomio 34. Y ahí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe hasta hoy el día de el lugar, hermanos, de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. Y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Vamos a orar en esta tarde, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos auxilie, porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Recibe la gloria, la alabanza, la adoración de un pueblo en Logansport, en Indiana, en Chicago, en Kentucky, que te ama, te adora, y que hemos sido llamados a servirte, bendito Dios, y a hacer tu voluntad.
en los lugares donde nos has puesto a trabajar. Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te pido que añadas bendición a la palabra que hoy se ha de dar, que me quite yo, porque no queremos palabra de un hombre, sino queremos revelación, queremos palabra magisterial, palabra que edifique, que prepare, que capacite no solamente a los ministros, sino también a las ovejas, a la novia que ha de casarse con el amado. Espíritu Santo, toma control de esta reunión, de esta parte que me toca. Te pedimos hoy por cada pastor que estamos aquí presentes, por cada líder, por cada servidor. Te pedimos por el ministerio en el cual nos has puesto, y te pedimos, Señor, por el apóstol que nos cubre. Lo bendecimos y mandamos palabra hasta California de bendición para su vida, para su familia, para su iglesia y para el ministerio que tú le has confiado. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse en esta tarde. Cuando usted estudia la vida de Moisés, usted mira a un hombre, hermanos, que hizo grandes cosas. Usted mira a un hombre que hizo grandes prodigios. Dice la palabra, mis hermanos, que era un hombre que conoció a Dios cara a cara. Cuando hablamos que conocía a Dios cara a cara, hermanos, hablamos de la cercanía y de la intimidad que él tenía con Dios. Moisés era un hombre, hermanos, que bajo la mano poderosa de Dios, mis hermanos, Moisés fungía bajo los 5 ministerios. Era un hombre, hermanos, que Dios lo usó grandemente. Un hombre, mis hermanos, que tenía la cercanía. Un hombre, hermanos, que Dios lo puso a trabajar, a lidiar y a batallar con un pueblo por más de 40 años. Dice, de acuerdo a los estudiosos, hermanos, que aproximadamente Moisés pastoreaba 2 millones de personas. ¿Se imaginan, mis hermanos? Entonces, él trabajó, pero al final del ministerio, hermanos, él no conquistó. Y he ahí el error del cual hoy quiero que hablemos usted y yo como pastores y ministros. Note usted que Moisés tuvo 40 años de preparación en el desierto con su suegro, pastoreando ovejas. Quiero que los líderes que hoy están aquí con nosotros y los servidores agarren esos 40 años y los otros 40 años en el desierto con los 2 millones de personas son para los pastores que estamos aquí ya ejerciendo el trabajo pastoral. Amén. Los 40 años, hermanos líderes, de preparación es el trabajo que usted hoy tiene que hacer y tiene que realizar usted bajo el pastor que usted está ayudando a trabajar la obra. Pero usted tiene que terminar sus 40 años para que usted reciba. Hablo figurativamente hablando los 40 años, ¿sí me entiende, verdad? Hablamos, hermanos, de los 40 años de una preparación. Yo le decía a la iglesia en California la semana pasada, enseñando a los líderes allá, yo les decía, hermanos, que el proceso tiene que ser, llegamos al Señor y somos ovejas. Después de ovejas somos líderes, somos discípulos. Después de ser discípulos somos servidores. Después de ser servidores llegamos a ser líderes. Después de ser líderes llegamos a ser obreros. Son los 40 años del trabajo bajo el pastor que estamos ayudando. ¿Estamos aquí líderes y servidores? Esos 40 años, la fidelidad y la lealtad que se haga en esos 40 años van a determinar si conquistamos y entramos al ministerio. Dios, hermano, nos daba a la iglesia de Indianápolis. Cada año le pedimos a Dios que nos dé una palabra de decreto para la iglesia y bendecir al pueblo de Indianápolis. Y Dios me hablaba este año, que era el año de conquistar. Y hemos estado trabajando esos temas. Anoche hablaba con la iglesia acerca de conquistar el enojo. Y tenemos que conquistar como líderes en 40 años. Cuando usted estudia la Biblia, dice la palabra, muchos llamados y pocos escogidos. Lo ha leído, ¿verdad? Cuando usted lee esa palabra, no está hablando de salvación, está hablando de obreros. Pues quiere decir que el llamado de los 40 años de trabajar con Jetro son los 40 años que el liderazgo tiene que conquistar.
pero tiene que ser fiel y tiene que ser leal, para así poder conquistar el ministerio que Dios tiene delegado para cada uno de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén, aleluya. No estoy diciendo, hermanos, que todo mundo va a ser pastor, o que todo mundo va a ser apóstol, no, o todo maestro, no. Cada quien tiene su función. Pero en esos 40 años de preparación dentro del liderazgo, tenemos que alcanzar un mayor rango, aunque nos quedemos en una iglesia como ancianos, pero tenemos que alcanzar ese mayor rango. ¿Sí me explico? Amén, aleluya. Bueno, ese es para el liderazgo que hoy nos acompaña y también los servidores. Ahora, entremos al siguiente capítulo. Cuando Moisés sale de los 40 años de preparación en el desierto con las ovejas, ahora viene y Dios lo envía ya a fungir como el ministro. Y ahí entramos ya nosotros, los que estamos ya ejerciendo un pastorado. Como pastores nosotros estamos ahora con la responsabilidad de las dos unciones, que son, hermanos, la del eunuco y la del buey. Ustedes saben eso, pastores. Estamos cuidando a la novia, estamos preparando a la novia, estamos cuidando de ella, pero somos eunucos, porque ya no somos, hermano, ya no vivimos para el mundo, ni vivimos para nadie más que para la iglesia. Amén, aleluya. ¿Sí me explico, pastores? Amén. Y somos bueyes también por la misma razón. Pero una de las características del buey es que es manso. Y dice la Biblia, hermanos, estudiando usted todo lo que es el Antiguo Testamento, dice que el buey era un animal considerado de alta estima. Era un animal, hermanos, que era muy preciado, muy cuidado. Pero una de las características era su humildad. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, quiero que entremos hoy al tema. Quiero que hablemos un poco hoy de la conquista. Y le quiero hacer una pregunta a los pastores hoy. Los líderes ya entendieron que ustedes están en 40 años de preparación para el ministerio. Pero la palabra dice que muchos llamados y pocos escogidos. Porque póngale que Dios llama 100 líderes. Y de esos 100 Dios quiere que todos sean ministros. Pero pocos van a graduarse y van a alcanzar. Y por eso muchos hermanos se van antes de tiempo y no terminan su proceso y no alcanzan el ministerio, aunque ya estén ejerciendo, pero no lo ejercen bajo la voluntad perfecta de Dios, porque tienen que salir graduados bajo un liderazgo. Entonces, muchos llamados, Dios llama a 100 para la tarea que se ha encomendado, pero a la final, hermanos, solo se gradúan 20, si mucho. Estoy siendo muy generoso, porque la mayoría no alcanzan, porque no entienden, hermanos, lo que es trabajar la lealtad y la fidelidad con el ministro donde tienen que estar trabajando, valga la redundancia. Ahora vamos con el pastor y los ministros. Pastores amados, ¿cuál es la finalidad nuestra realmente del trabajo que estamos haciendo en la tierra? ¿Cuál es la finalidad? Preparar a la novia, amén. ¿Cuál es la finalidad nuestra realmente? A veces nosotros, mis hermanos, deseamos una iglesia más grande, deseamos un ministerio más grande, pero Dios dice que, la palabra dice que Dios juzga la intención del corazón. Y a veces la intención nuestra no es tener un templo grande o nuevo, hermanos, para exaltar a Dios, sino es para exaltarnos a nosotros mismos. ¿Sí me entienden? Y la finalidad siempre nuestra debe de ser y tiene que ser que se exalte Jesucristo. Amén. Yo, hermanos, ahorita este año 2019, yo cumplo 20 años de trabajo ministerial en las cárceles. 20 años. 20 años. Y bendigo a Dios por el trabajo, porque antes de ser llamado al pastorado ya tenía 13 años de trabajo ministerial en las cárceles. Y la gloria, para la gloria, yo le digo, hermanos, tuve el privilegio tremendo de viajar por todo Latinoamérica, bueno, por muchos lugares de Latinoamérica, y tuve el privilegio, hermanos, de conocer grandes hombres y mujeres de Dios. Le voy a decir algo con todo respeto, hermanos. Yo nací en Llamada Final y amo Llamada Final y amo a mi pastor, que también es mi padre, y lo amo mucho. Pero yo antes de salir, hermanos, yo pensaba que el mundo, hermanos, era Llamada Final.
Qué terrible error. Cuando Dios me comenzó a sacar, hermanos, en esos 13 años previo al pastorado, conocí grandes hombres y mujeres de Dios que no eran de llamada final, que no tenían ni mucha letra ni mucho estudio. Conocí unos pastores en Honduras, hermano, donde estuve ministrando a líderes hace muchos años, y los hermanos no tenían, hermanos, ni siquiera una vestimenta lujosa, ¿me entiende? Y no eran muy letrados, hermanos, hasta para hablar les costaba. Pero cuando usted hablaba con esos hombres, hermanos, tenían una unción pastoral que a usted lo dejaban, hermano, de acero. Y yo miré y dije yo, Dios mío, ¿qué me estás enseñando? Entonces entendí, hermanos, que el mundo va más allá de un ministerio. El mundo es grandísimo. Le hablo del mundo en Cristo. Entonces miré que había muchos hombres y mujeres trabajando con un corazón que amaban a Dios y servían a Dios. Entonces la pregunta que yo le tracé a la iglesia la semana pasada, y se la hago a ustedes hoy, pastores, es: ¿cuál es la finalidad de nuestro ministerio, de nuestro pastorado? Póngale que tenemos 25, 50, 100, 500, las que sean, ovejas que Dios nos ha confiado, que son de Cristo, no son nuestras. Pero ¿cuál es la finalidad? Y fíjese que estudiando me fui al libro de Corintios, y quisiera que usted me acompañara, si fuera tan amable, por favor, en esta tarde. Quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios 10, 11 al 14. Le voy a leer dos partes, pero primero le voy a leer Primera de Corintios 10, versículo 11 al 14. Cuando lo tengan me dice amén, por favor, mis hermanos. Dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Para quién, mis amados? Los que les ha llegado el fin de los siglos. Ahí habla de ayón, de un tiempo, hermanos, que no marca hora ni días. Es un tiempo indefinido. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quédese con esa palabra, porque al final quiero que hablemos un poco más de eso. Moisés, hermano, y todo lo que Moisés pasó, dice el apóstol Pablo, que fueron figura y fueron para nosotros, dice, como ejemplo de lo que habíamos de pasar. Viene Moisés y pasa sus 40 años de preparación dentro de un liderazgo. Lo saca Dios y lo mete ya al trabajo ministerial. ¿Me explico, mis hermanos? Pero el trabajo de Moisés, hermanos, no terminaba en el desierto. La finalidad de Dios para Moisés era ¿cuál? La conquista. Era la conquista. ¿Cuál es, pastores, la finalidad nuestro y siervas? ¿Cuál es la finalidad nuestra en nuestro pastorado? La conquista. Ya pasamos del trabajo de ovejas, entramos a un trabajo de preparación como líderes y terminamos ahora el pastorado. La pregunta es, ¿ahí termina todo? No. Fíjese que hace unos años atrás, mi amada esposa tuvo una experiencia donde Dios, hermano, la llevó a hablar con un ángel. Y platicando con el ángel, ella le hizo 3 preguntas. Y una de las preguntas que a mí me revolucionó tremendamente, y tuve que ir a la Biblia para entender esa pregunta. Ella le hizo la pregunta al ángel y le dijo: ¿qué vamos a ir a hacer nosotros al cielo? Ya ve que nos vendieron la figurita de que vamos a andar con un arpa, una nube flotando por toda la eternidad, ¿verdad?
Y él le preguntó al ángel esto, y el ángel le contestó con una sonrisa, le dijo: a reinar. Y usted sabe que hemos estado estudiando, hermanos, lo que nos dio el apóstol acerca del reino, la cultura del reino, donde él nos habla y nos dijo cuando vino a Nápoles, ¿se acuerdan, verdad? Una cosa es, dijo, el reino, y una cosa es el pueblo. Una cosa es vivir en la Casa Blanca y otra cosa es vivir en Estados Unidos, ¿se acuerdan, verdad? Él nos enseñaba esto. Bueno, usted se acuerda de la enseñanza. Entonces, cuando mi esposa le pregunta eso al ángel, yo me puse a meditar en muchas cosas. Porque yo, hermanos, cuando escucho algo o leo un versículo, a mí me gusta estudiarlo, rumiarlo, examinarlo en muchas versiones y entender qué es lo que estoy leyendo con mis ojos. Y me quedé pensando en esto, y Dios me da la respuesta hace un tiempo atrás. Y usa la figura de Moisés, como Pablo dice que es la figura, para que nosotros entendamos cuál es el propósito. Pastores y pastoras, nos hemos desanimado muchas veces, aunque usted no me diga amén. Yo he tenido pastores, hermanos, amigos míos, que no son del ministerio, pero que son amigos, los amo mucho, y me llaman. Uno de ellos me llamaba un día y me decía: ya no quiero seguir adelante, ya no quiero seguir con el ministerio. Me decía él: ya me cansé hasta de enseñar, ya me cansé, porque la gente sigue igual. Y no sé si usted alguna vez ha dicho eso, pastor. y yo le dije algo, le dije: mira, tú no trabajas para la gente, tú trabajas para Dios. Porque escrito está: yo no soy siervo de hombre, soy siervo de Dios. ¿Sí? Entonces le dije: tú tienes que terminar tu ministerio, porque te van a pedir cuentas por ese ministerio y te van a pagar por ese ministerio. No importa que tengas 10 ahí enfrente, o 50 o 30,000, le dije: tienes que enseñarles. ¿Por qué le dije yo eso a él? Porque lo mismo me ha pasado a mí. A usted tal vez no, pastor. Y siempre que a mí me viene ese desánimo, Dios me habla, fíjese. Y Dios me dice: sigue enseñando, porque a eso te llamé. No sé si a usted Dios le dice lo mismo. Sigue enseñando, porque a eso te llamé, Jorge. Y le digo: la gloria sea para Dios. Ahora tenemos ya una segunda iglesia en la prisión, que tenemos más de 60 hombres fieles allá adentro. Fíjese usted. Y ahorita, mis hermanos, la gloria sea para Dios, le digo, se fueron como 3 para México. Y uno de ellos se fue, hermanos, a implantar allá la semilla de lo que se le enseñó bajo mi discipulado. La gloria sea para Dios. Que llegando allá, se fue a congregar con un pastor, hermanos, y el pastor me llama a mí. Porque la oveja que le mandé al pastor le implantó lo que yo le di de palabra. Y el pastor me llama ahora y me invita, hermanos, y le digo esto para que ore por este pequeño. En el mes de marzo voy a estar en México enseñando a pastores y a líderes. Y todo empezó por una oveja que yo fui a buscar a la prisión, hermanos, a discipularla. Ahora tengo discípulos en México que se congregan con sus pastores correspondientes como tiene que ser. Pero esa puerta me abrió a mí ahora para ir y seguir discipulando. O sea, el trabajo se sigue expandiendo. Gloria a Dios. Y dicho sea de paso, no voy a ir a una llamada final, voy a ir al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Tiene gozo conmigo hoy? Pero mi bendición viene a través de mi apóstol y mi padre, y baja a mí, y ahora fluye es para edificar, no una iglesia, no un ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. ¿Me entiende? Amén. Volvamos a la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como pastor? ¿Cuál es mi finalidad, pastores? Y la finalidad es un ministerio eterno. Amén. Vamos a la palabra. Primera de Corintios, hermanos, 9:27. Le voy a leer, mis hermanos, la Reina Valera Gómez. Me gustó mucho cómo lo explica la Reina Valera Gómez. Primera de Corintios 9, versículo 27. ¿Lo tienen conmigo, mis amados? Dice la palabra: sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en ¿qué? En servidumbre
No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. La de las Américas dice, yo venga a ser descalificado. Pastores, líderes, por favor, yo le pregunto a usted, el apóstol Pablo ya estaba ejerciendo un ministerio. Era un hombre, hermanos, que yo no le llego ni a las chanclas de tan tremendo que era el apóstol Pablo. Mi hijo me decía, hermanos, que estudiando al apóstol Pablo, los eruditos dicen que si él viviera hoy, tuviera 3 doctorados de tan preparado que era el apóstol Pablo. Pero viene Pablo y nos marca la razón del ministerio. Y nos marca por qué estamos pastoreando. Sean 20, sean 50, sean 20,000. Y no es un número que usted y yo tenemos que tener, mis hermanos. No es un número. Así que ánimo, no es un número. Sino que tenemos que llegar al final del ministerio. Y llegar, hermanos, a la eternidad, pastores. Amén, aleluya. Y tenemos que ser aprobados. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Qué pasó con Moisés al final del ministerio de 40 años? ¿Fue aprobado o fue reprobado? Qué triste es, hermano, haber caminado por 40 años, hermano, jalándose el pelo, hermanos, con la gente, llenándose de canas, hermano, de corajes, de ofensas, hermano, de murmuración. Usted conoce todo lo que le pasó a Moisés. Y no me diga, pastor, que usted no ha pasado lo mismo. Aleluya. A mí me han mandado hasta el hospital ya, hermanos, 2 veces, no, 3 veces. La semana pasada, hermanos, usted leyó el texto. Operaron al pastor Valentín de corazón abierto. No me diga usted, hermano, que el pastorado no es difícil, pero también es una gran honra. Amén. Y Dios nos tuvo por dignos. Amén. Es una bendición. Amén. Pero 3 veces, hermano, estuve hospitalizado yo en los últimos años a causa de los corajes que me han dado hermanos benditos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿O no es difícil, Rigo? Sí. Y viene, hermanos, el apóstol Pablo y nos explica todo lo que es la carrera. Usted lee los versículos anteriores, los puede leer en su casa. Y usted se da cuenta que él dice que él se abstiene de ciertas cosas. Líderes, anoche lo decía yo en la enseñanza en la iglesia, que a veces el enojo prohibido, porque hay un enojo prohibido y un enojo aceptable. A veces el enojo prohibido, los líderes queremos cachetear a la gente. Pero nosotros no podemos llegar a ese punto, sino que tenemos que abstenernos, porque no es lo correcto. Amén. ¿Sí me entienden? Amén. Aleluya. Y nos queda como bueyes bajar la cabeza. Amén. Aleluya. Pastores, que mire que el líder. Amén, hermanita, tiene razón usted. Amén. Disculpe, perdone, Amén. Santo. yo me equivoqué. Amén. No siempre el que grita más o el que termina la conversación es el que tiene la razón. Así es. A veces el que se queda callado y acepta la ofensa, el agravio, es el que tiene la razón. Amén. Aleluya. El que tiene oídos que oiga. La buena respuesta. Entonces, la blanda respuesta. Amén. Amén. Entonces viene Moisés y nos explica a Pablo que el objetivo de él no era trabajar el apostolado en la tierra, el ministerio, porque si usted estudia a Pablo, hermanos, dice que quedó solo. Dice que quedó solo. Si usted lee la carta a Filemón, mis hermanos, dice: todos me han dejado solos, excepto me quedó uno. ¿Se acuerdan quién era? Era, ay, hermanos, es un nombre tan difícil. No, está en Filemón, fue el único que le quedó.
Ay, Dios mío, ahorita me voy a acordar, hermanos, perdónenme. No todos lo sabemos. ¿Cómo, mi hermano? Parmenas, parece que sí. No, no era Parmenas, era Oh, mero. Exactamente. Onicífero. Onicífero. Dice, todos me han dejado solo y me he quedado solo. Me quedó solo Onicífero, porque todos se han avergonzado de mis cadenas. Usted puede leer ahí en Filemón. Bueno, Pablo queda solo, pero lo que a mí me impacta fue la pregunta que le hizo mi esposa al ángel, y fue lo que el apóstol Pablo dice. Dice Pablo, yo voy a entrar a la eternidad, pero yo necesito llegar al final de la carrera y recibir la corona, pero con el sello de aprobación. Amén. Los pastores, ¿cuál es la razón de nuestro ministerio? Señor, ¿cómo estás? Amén. La razón es recibir la corona de parte del príncipe de los pastores, Amén. Jesucristo, y la aprobación para entrar y conquistar la tierra prometida, Amén. la Jerusalén celestial, el reino de los cielos, para así anunciar el evangelio. Ahí le va la de 1000. Por favor, no me vaya a juzgar porque yo le voy a decir. Para así anunciar el evangelio aprobados a otras creaciones. Amén. Ay, Amén. pastor, hoy sí se salió del huacal usted. Hay una línea de pensamiento, y si quiere, pastor, después lo hablamos en la mesa redonda, ¿va? Una línea de pensamiento es que muchos pastores aprobados en su ministerio se van a quedar a la gran tribulación para llevar a los que se queden en ese proceso. Y la figura es que se utiliza de los 144,000. Los 144,000 son judíos, hermanos, mandados a Israel. Eso lo sabemos de cabecera. Pero a la iglesia que se queda, se cree, hermanos, que los aprobados en su ministerio hoy van a llevar a cierto grupo que se queden a la gran tribulación durante esos 7 años terribles. La otra figura que se utiliza es el eunuco. El eunuco, hermanos, usted sabe que el eunuco estaba llamado a atender las necesidades de la reina. Amén. Pero era eunuco, o sea, no podía tener intimidad sexual. Usted lo sabe todo esto. ¿Sí me entiende? No estaba a procrearse. Entonces se maneja esa línea de que los aprobados hoy en su ministerio se tienen que quedar a cuidar a la iglesia que se quede, a lavar sus ropas. Así Lo es. platicamos si quiere luego en la reunión, en la mesa redonda. Pero yo quiero llevarlo a lo que dice la Biblia acerca del ministerio más allá de la tierra, al ministerio eterno. Amén. Para esto, hermanos, me traje mi Biblia pechita porque quiero leerle Efesios 3. Usted conoce el versículo, yo lo entiendo, pero permítame enseñarle un poquito lo que